Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que excelente. En esta ocasión, en este formato, tenemos con nosotros al señor Gastón Aldana, consultor financiero, experto en aperturas de empresas y cuentas bancarias en los Estados Unidos, en Asia y en Europa. Y hoy por hoy, amigo de la casa, los tenemos acá para nosotros para hacerle un par de preguntitas y ver más de lleno, comprender cómo es el mundo de la consultoría empresarial. ¿Cuándo es momento? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué beneficio nos puede traer a nivel impositivo, a nivel fiscal? Todo eso vamos a estar desenmarañando acá. Así que sin más, tengo el placer de traer al señor Gastón Aldana. ¿Cómo te va, Gastón? Hola Lucas, gracias por la invitación y bueno, mi saludo para toda la audiencia, espero que les guste este video. Vamos a hablar sobre temas muy importantes de empresas, de estructuración de bancos, de transacciones, así que véanlo hasta el final y espero que les sume mucho valor. Pero previamente de todo este recorrido que vamos a hacer, ¿no?, con estas consultas, que las personas quieren saber justamente cómo posicionarse en el extranjero y para qué les puede servir, yo quiero preguntarte qué te llevó a dedicarte hoy en día a esta actividad y no cualquier otra. Bueno, vamos comenzando entonces con la primera pregunta. En el año 2022, más o menos, yo me dedicaba a lo que es el comercio de criptomonedas al por mayor, en transacciones financieras ya de alto volumen, y tenía una oportunidad muy grande que podía cerrar con una comisión que iba a cobrar muy grande también, ¿no? Tenía la oportunidad en puerta, pero lo que sucedió fue que de la noche a la mañana, en resumidas palabras, el asesor que estaba acompañando este proceso me dice: mira, Gastón, esta comisión muy grande que podrías tener, básicamente, no vamos a trabajar con vos, porque no tenés estructura de empresa, porque en el mundo empresarial vos no existís. Esa fue como la primera cachetada de realidad del mundo del emprendimiento, y desde ahí dije, wow, ¿por qué no existo en el mundo empresarial? ¿Cierto? ¿Por qué? Y la persona, que es un asesor financiero de Suiza, me dijo: bien, vos no tenés una estructura de empresa, que es de lo que vamos a hablar hoy. Por no tener una estructura de empresa en ese momento, perdí una oportunidad gigante de la cual, si lo hubiera tomado, creo que no estaría haciendo este video el día de hoy. Así que bueno, perdí una oportunidad muy grande por no tener estructura de empresas. Dije, quiero aprender todo sobre estructuras de empresas para que no me vuelva a pasar. Y después me di cuenta que, hey, puedo ayudar a los demás con esta información para que no les pase a los demás tampoco, ¿cierto? Y después me di cuenta del camino que hay un montón de beneficios más de tener una estructura de empresa. Uno de ellos es ser creíble, ser alguien en el mundo del emprendimiento, justamente, y que no te pierdas oportunidades. Pero hay muchos más beneficios que los vamos a ver el día de hoy. Bien, perfecto. Ya entendiendo por ahí un poco las bases, entiendo por ahí el propósito, que es brindarle un servicio de calidad al empresario. O sea, vos te dedicás a trabajar, comerciar con empresarios, justamente, ¿no? Y vos, al dueño de empresa local en su país, en el que reside, ¿qué problema le resolvés vos a la hora de él querer estructurarse internacionalmente? Ya sea en alguna de las jurisdicciones donde él pueda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que obtendría de eso? ¿Qué le resolverías a un empresario que ya tiene su empresa local? Bien, lo que hacemos nosotros al registrar una empresa en el exterior es darle una estructura a un negocio que ya está validado, pero que no tiene las bases correctas. Muchas veces veo dueños de negocios que tienen un modelo de negocios que está validado, que ya factura, que ya han tenido sus primeras ventas, sus primeros clientes, pero está como que todo muy montado en el aire o esparcido en el aire nada más. Cuando vos no le das una estructura a todo lo que tenés montado en el aire, solamente te puede producir problemas, porque ahí es donde uno termina teniendo fondos retenidos en billeteras virtuales, les terminan congelando cuentas. He tenido clientes que tanto cobrar con las pasarelas equivocadas, cuando él quería hacer una venta, el cliente le salió un cartel que decía: esto parece ser una estafa, así te digo. Entonces, tener una estructura de empresa te permite poner orden a tu negocio y que deje de estar en el aire y que pase a tener una columna vertebral. Vos imagínate una persona, nosotros como organismos humanos, sin una columna vertebral. No nos podríamos mover, estaríamos tirados en el piso, literalmente. Podemos tener dos piernas, dos brazos, un cerebro, ojos, podemos tener todo. Pero si no hay columna vertebral, no nos podemos mover. En un negocio es lo mismo. Puedes tener el área de marketing, el área de ventas, una página web buenísima, puedes tener todo. Pero si no tienes una columna vertebral, tu negocio no va a avanzar. Simplemente va a estar en el aire, por así decirlo. Así que, ¿qué problema resolvemos? Le damos una estructura, una columna vertebral al negocio para que tenga bases sólidas y que pueda escalar sin ningún problema. Cuando vos tenés una empresa del exterior, tenés acceso a muy buenas cuentas bancarias que tengan topes de facturación mucho más altos, acceso a herramientas de cobro mucho más accesibles para tu cliente y la credibilidad para poder agarrar muy buenas oportunidades, básicamente. Así que principalmente eso.
Además, obviamente hay otros engranajes más pequeños que se mueven al tener una empresa, tal como ahorrar comisiones en pasarelas, en plataformas, ahorrar impuestos en tu negocio y demás. Pero si tuviera que resumir, diría que le colocamos la columna vertebral a un negocio y le damos la estructura para que pueda escalar sin inconvenientes. Genial, genial. Como vos dijiste, ¿no? Es como la columna vertebral. Y tengo muchos clientes en la parte financiera que por ahí escalan a nivel operativo en lo que respecta a su negocio, en lo operacional, pero están flojos de estructura y siguen utilizando cuentas personales con fines comerciales y tienen riesgos de justamente se les cierren las cuentas, tengan capital retenido, capital de sus clientes, y es un riesgo que están dispuestos a tomar siempre y cuando no tengan la estructura. Ahora bien, ¿cuál es por ahí el error principal o más común que cometen quienes intentan hacerse de una estructura empresarial pero solos, sin por ahí mediación, sin por ahí asesoramiento, sin por ahí acompañamiento? Bueno, en estos años he visto cantidad de errores cuando alguien quiere hacerlo por su cuenta. Yo los he cometido en un inicio, claramente, con mi primer propia empresa, por así decirlo. En YouTube hay muchos videos que están desactualizados y que te muestran cómo montar un negocio, por así decirlo, tal vez una parte, pero bajo criterios que los bancos ya no están aplicando. Entonces, he visto personas que abren una cuenta bancaria con apartados postales y luego el banco los termina rechazando. He visto personas que más o menos se abren una empresa, pero luego no tienen en cuenta todas las regulaciones que tienen que cumplir o las declaraciones de impuestos y terminan teniendo una multa, les terminan disolviendo el negocio. Capaz que se gastaron $500 para abrir una empresa por su cuenta, pero luego se olvidaron de pagar una tarifa a los meses y como consecuencia el negocio es disuelto. Y ¿Tenés algún ejemplo de por ahí una multa que le hayan clavado a la persona? Sí. ¿No llevar bien el proceso de la gestión de la empresa o la mantención? Sí. De hecho, una vez vino a una consultoría una empresa que tenía una multa de $74.000. $74.000. ¿Por qué es esto? En las declaraciones de impuestos, si vos no las presentás a tiempo, Hacienda de Estados Unidos te puede multar hasta con $25.000 por cada miembro que tenga la empresa. Esta empresa tenía 2 miembros, entonces eran 25.000 y 25.000, un total de 50.000. Estos 50.000 no fueron pagados y empezaron a acumular intereses por mora, por incumplimiento. Entonces, de 50.000 pasamos a $74.000 de penalización. Así que prácticamente tira todo tu negocio abajo, literalmente. ¿Y hay manera de resolver eso ya cuando el problema está avanzado dentro de la consultora? Realmente es difícil, pero se puede resolver. Sí, si hoy en día tenés una empresa y ya tenés una multa, tenés problemas, se puede resolver. Hay que analizar cada paso en particular, pero siempre es mejor prevenir que curar, para mí. Así que todo se puede resolver, obviamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando uno tiene mora, cuando tiene cosas por pagar, no se presentan bien los papeles a tiempo? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Bien, lo peor que yo he visto por lo menos es, primero, las multas, como las de $70.000 que te digo. No es para menos. Totalmente, o también que el banco, por ver que tu empresa no está regulada, decida cerrarte la cuenta. Y cuando te cierra la cuenta, el banco puede sacar todo el dinero que hay ahí. Vos tenés $20.000 en la cuenta. Te lo sacan y te mandan un cheque a tu dirección en los Estados Unidos. No a la de Argentina o del país que seas, sino que te lo mandan al apartado postal que vos proveíste. ¿Cuál es el asunto acá? Que los apartados postales no están autorizados a mandarte un cheque por mail o un cheque por correo, sino que tenés que ir a buscarlo presencialmente. Y ahí tenés que irte hasta Estados Unidos, rogar que el cheque no se pierda en todo el pasamanos que tiene que hacer, y eso ya es una pérdida de una empresa y pérdida financiera también. Así que yo te diría que eso es de lo peor, porque tenés que arrancar ya con una empresa de cero, que te va a salir más barato que pagar la multa, empezar de cero con otra empresa, construir historial desde cero y ese dinero recuperarlo si podés. Ok, mirá vos, qué interesante. Vamos con otra. Situación real. Para las personas que hoy en día por ahí tienen un negocio y quieren posicionarse internacionalmente, ¿qué jurisdicciones son las más atractivas para que una persona, ya sea de Latinoamérica, pueda abrirse una estructura y por qué? Depende de el país donde resida, depende de la actividad que quiera realizar, pero jurisdicciones ligadas a resguardo de patrimonio, poder construir un score crediticio, ¿no? Y hacer, qué sé yo, correctamente pago a proveedores,
qué es lo que hoy, tendencia 2026, es de mejor accesibilidad y desmentir esos mitos, ¿no? Panamá, Islas Caimán, o sea, hay de todo, pero es toda hasta desinformación. Bien, perfecto, me encantó la pregunta. Hoy en día sí depende mucho de la actividad y de qué es lo que quiera hacer la persona puntualmente, Claro. ¿sí? Siempre en las consultorías nosotros revisamos dos cosas, la actividad y qué es lo que quiere lograr la persona con la estructura. Si hoy en día tenés un servicio digital, sos infoproductor, vendés alguna mentoría, haces e-commerce, dropshipping, algún arbitraje financiero, por ejemplo, también, que necesites hacer transferencias en dólares entre distintos países, Estados Unidos es una muy, muy buena opción. Principalmente por la buena reputación que tiene. Y también Estados Unidos, si no sos residente americano, si no vendés productos físicos dentro de los Estados Unidos y si no tenés empleados americanos, tu empresa no tiene que pagar impuestos. Entonces puedes tener una compañía con una reputación muy buena como Estados Unidos y no tener que pagar impuestos como tal. Entonces, si haces infoproductos, e-commerce, dropshipping, vendes a una mentoría, haces arbitraje P2P en dólares o actividades similares en dólares americanos, tener una empresa en Estados Unidos es ultra recomendable, con una estructura que se llama LLC o Limited Liability Company o una empresa de responsabilidad limitada como tal, ¿sí? Ahora, si tu negocio involucra al continente asiático, por ejemplo, de alguna manera, compras a proveedores en China, pagas proveedores, importación, exportación, trading de commodities, tenés gente que te vende criptomonedas en distintas divisas, mi opción más popular es Hong Kong, justamente. Una compañía en Hong Kong es tener tu empresa en China sin las desventajas de la República Popular China, que hoy es un país comunista, básicamente. Y no, En la teoría. En teoría, claro. Y Hong Kong justamente es una jurisdicción aparte dentro de China que te permite, primero, no pagar impuestos también bajo algunas condiciones especiales y tener acceso a cuentas bancarias muy buenas con múltiples divisas y acceso a todo el sistema asiático si tenés proveedores, clientes chinos de esa manera, ¿no? De ese continente y que tengas que pagar en yuanes, yenes y demás. Así que principalmente eso, ya jurisdicciones mucho más exóticas. He tenido clientes que quieren proteger activos, por ejemplo, y ante el impuesto a la herencia y demás, y se abren alguna sociedad de Nevis, por ejemplo, o alguna fundación en Panamá, que acá, justo aprovecho de decirlo porque me diste el pie cuando dijiste Panamá, Islas Caimán y demás, desmentimos un mito. ¿Es legal tener una empresa en el exterior? ¿Es legal tener una sociedad en Nevis, en Islas Caimán, en Panamá? ¿Es legal? Por supuesto que es legal. Cualquier persona puede tener una sociedad prácticamente casi que en cualquier país, siempre y cuando no haya inconvenientes políticos entre los países. Se suele haber una fricción más grande, por ejemplo, entre Venezuela y Estados Unidos a día de hoy, por un tema bancario solamente, pero como persona natural podrías tener una sociedad en estos países exóticos sin ningún problema. Eso no es ilegal. Lo que es ilegal es utilizar estas herramientas, porque las empresas solamente son herramientas, nada más. Y como todo en la vida, si vos usás las herramientas para fines ilícitos, eso es ilegal. Uno puede utilizar un cuchillo para cocinar o para hacer algo muy malo, justamente, ¿no? Pero no convierte a la herramienta en algo ilegal. Lo que es ilegal es el acto que uno está haciendo. Así que para desmentir un poquito el mito de que uno dice, no, tener una empresa afuera es ilegal, eso es se usa para esto, se usa para lo otro. La herramienta tiene múltiples funciones y si lo sabes usar bien, va a traer crecimiento para tu negocio y para, obviamente, muchas ventajas para tus clientes también. Perfecto, espectacular, espectacular. Asimismo, ¿qué diferencias existen entre una LLC y una Corp, ¿no? Una C Corp. ¿Cómo es esa definición de empresa? Bien, perfecto. ¿Cuál es la principal diferencia? Su tributación. Las LLC son estructuras transparentes. ¿Qué es lo que significa esto? Que la LLC no... Vieron que en la pregunta anterior yo dije que las LLC no pagan impuestos. ¿Por qué pasa esto? Porque supongamos que una LLC tiene $10,000 a final de año en formato de beneficios. Ok, en Estados Unidos eso no se tiene que pagar. ¿Por qué? Porque se paga en el país de residencia fiscal del miembro de la empresa. Te pongo un ejemplo. Vos sos argentino, tenés una LLC, vendés servicios digitales, tu empresa ganó $10,000 en el 2025, excelente. Eso en Estados Unidos no tenés que pagar impuestos porque tendrías que declararlo en tu país, que es Argentina.
Tendrías que declararlo en Argentina y pagar según Argentina. ¿Cuál es la diferencia con una C Corp? La C Corp sí paga impuestos en los Estados Unidos. Y se suele utilizar este tipo de estructuras para evitar la tributación del país local. Te pongo un ejemplo. Vos en Argentina estás pagando el 35%, ¿no? Ok. Con una C Corp ya pasas a pagar impuestos en los Estados Unidos y no es una entidad transparente la C Corp. Tenés una empresa que se llama ABC Corporation, por ejemplo. Ok, esa empresa tiene $10,000 de beneficio. Eso tiene que pagar en los Estados Unidos de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? Y de tu actividad del Estado, ¿no? Y de tu actividad y todo lo demás, va a salir un porcentaje X que tienes que tributar, ¿vale? La cuestión es, si ese porcentaje que tenés que pagar en Estados Unidos y usás el dinero de Estados Unidos sin la necesidad de llevarlo a Argentina, si ese porcentaje es menor que lo que tú estás pagando en Argentina utilizando una LLC, en ese escenario sería más inteligente tener una C Corp. Honestamente, yo a todo el mundo le recomiendo iniciar con una LLC. Porque con una C Corp no solamente tenés que pagar impuestos en Estados Unidos, sino que ya tenés que llevar una contabilidad formal. Los contadores en Estados Unidos, los famosos CPA, cobran muy caro. Cobran mucho más caro que un contador en Argentina. Ya hay muchas más regulaciones que tienen que tener en cuenta. Es para un tamaño de empresa mucho más grande. Claro, si la empresa, la actividad y la necesidad lo demanda. Exactamente, tal cual. Así que si hoy estás empezando y no tenés tu empresa y querés iniciar con tu primera empresa, lo que más te recomiendo es una LLC. Porque no pagas impuestos en Estados Unidos, por ende no te van a exigir una contabilidad formal, no tenés que pagar un CPA, no tenés que hacer facturación electrónica como sucede cuando tenés una empresa en Argentina o en Colombia o en México. Es mucho más fácil, utilizás unos invoices y ya con eso va perfecto. Es el mejor primer paso. Ahora, una vez que tu empresa va creciendo, vos podés elegir que tu LLC empiece a pagar impuestos como si fuera una C Corp. Eso se puede hacer y nosotros lo hacemos en la consultoría. Y dejas de pagar en tu país de residencia. Exactamente. Lo único que pagas en tu país de residencia es cuando vos retirás el impuesto a las ganancias, digamos, de alguna manera. Claro, lo que vos pagas en tu país es, por ejemplo, de los 10.000 que quedaron en la C Corp, pagaron impuestos, quedaron 8.000 después de impuestos, ¿no? Ok. A menos que vos decidas sacar ese dinero y atribuírtelo a tu persona, no tenés que pagar nada más. Con una LLC, si ese dinero está en Estados Unidos, te lo traigas o no te lo traigas, tenés la obligación de declarar todo ese dinero y pagar impuestos según tu país de residencia. Exacto, exacto. Pero en Estados Unidos simplemente declararlo, no tributarlo. O sea, declarar que tenés este beneficio de ganancias durante el año y justamente no pagar impuestos sobre eso, sino que en tu país. Exactamente, con una LLC, dependiendo de la actividad, de nuevo, si vos tenés una actividad digital, no vendés productos físicos dentro de los Estados Unidos y no sos residente americano, con una LLC no tenés que pagar impuestos, pero sí tenés que declararlos. ¿Cuándo es la declaración de impuestos? De taxes. Exacto, la famosa declaración de taxes. ¿Cuándo es? Entre enero y abril de cada año. Siempre. Depende si tu empresa es de un miembro o más, hay fechas de vencimiento diferentes. Es la única obligación que realmente tienes que tener en cuenta con tu LLC. La más importante, diría yo, es declarar obligatorio, pagar opcional, de acuerdo a la actividad y demás. Y con una C Corp, declaras obligatorio, pagas obligatorio. Tremenda esta información. Yo te quiero preguntar si ya teniendo mi empresa, me la han cerrado por X motivo, yo decido hacerme otra LLC. En el mismo estado, ¿se puede? ¿Es posible? Ya tengo mi nombre manchado frente a los Estados Unidos. Si me ha quedado una multa, una deuda de otra empresa anterior, ¿se tiene que disolver? Para disolverla tengo que terminar de pagar todo. ¿De qué manera uno puede remediar ya cuando ha iniciado? Porque generalmente es eso, hay gente que recién inicia, hay gente que empezó por su cuenta, pero por ahí hay información que le fue omitida, o justamente estos servicios de poco alcance a la hora de hacerte una cuenta, hay cosas servicio y acompañamiento que no llegan a brindarte, justamente. Bien, perfecto. Vamos por partes entonces. Pregunta número 1. ¿Y puedo abrirme otra LLC en el mismo estado si ya tengo otra que tiene una multa? Sí, lo puedes hacer. Y una LLC no es responsable de pagar la multa que tenga otra LLC, así sean del mismo miembro, justamente. Así que puedes hacerlo sin ningún problema. ¿Qué pasa si mi empresa ya tiene una multa muy grande? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Lo que uno puede hacer es dejar de pagar la renovación estatal de tu LLC para que se disuelva la empresa automáticamente. Una vez que la empresa se disuelve automáticamente, vos presentás tu declaración de impuestos final y colocamos, nosotros lo hacemos, colocamos que estás cerrando la empresa, estás dando de baja el código fiscal, el famoso EIN de la empresa. Entonces, dando de baja ese código, la multa no desaparece, sigue estando asociada a tu LLC, pero vos puedes abrirte otra empresa de nuevo y tu nombre no es que está manchado con los Estados Unidos, porque la multa está a nombre de la empresa, no está a nombre de tu persona física. Así que puedes abrirte otra empresa y empezar de cero. Obviamente, la relación con los bancos tenés que empezar de cero otra vez bajo esa empresa. Yo he tenido clientes que tenían préstamos aprobados hasta por $80,000, por ejemplo, pero debido a no presentar los impuestos, tuvieron que cerrarlo y empezar de cero. Esa es una consecuencia que puedes tener, pero sí, puedes dejar de renovar tu empresa, que se disuelva en el Estado, declarar tus taxes, decir que ya vas a cerrar, das de baja tu código fiscal y puedes abrir otra empresa y empezar de cero. Gastón, ¿cuál fue el caso del cliente más desafiante que atendiste, que pudiste atender en la consultora? ¿Qué es lo que quería hacer y de dónde venía? Bien, el caso más desafiante. Puedo nombrar dos. El primero es para una empresa de Curazao, la región de Holanda, de Países Bajos, que una empresa me contactó porque quería absorber una inversión de más o menos $500 millones para hacer una inversión en ferrocarriles, justamente. Querían colocar ferrocarriles, ellos necesitaban recibir una inversión y necesitaban hacerlo sí o sí en moneda dólar americano. Y esta inversión no es solamente por transferencia SWIFT, sino también por una nota de crédito del fondo financiero que le iba a conceder el dinero, justamente, ¿no? Así que bueno, el proceso de registro de empresa fue sencillo. La parte más complicada es el tema bancario, porque bancarizar una operación de ese calibre es complicado, justamente. Hay un proceso de compliance que es muy largo y demás, porque estaba involucrado la sociedad en Curazao, las personas que integran esa sociedad y demás. Esa es diría que es un caso desafiante. Y otro muy similar, una empresa que quería recibir inversión, pero la empresa era de Argentina. La empresa es de Argentina, quería recibir inversión de un fondo financiero que era de Suiza, ahí me acuerdo bien, y claramente no podía recibir todo dinero en Argentina, así que tuvimos que hacer una estructuración offshore, también en Estados Unidos, también con una cuenta bancaria más tradicional, y el proceso de compliance fue un quilombo porque la sociedad en Argentina estaba compuesta por personas físicas y personas jurídicas de Islas Vírgenes Británicas, así que tuvimos que rastrear esa sociedad, quienes integraban la sociedad de Islas Vírgenes Británicas, hacer todo un rastreo de los beneficiarios finales que integraban la sociedad en Argentina, básicamente, para poder informarlo a compliance del banco y poder estructurar toda la operación. Diría que esos dos casos fueron los más desafiantes como tal. Mirá vos, qué copado, qué copado. ¿Y has podido resolverlos? ¿Has podido resolver ambos casos en la consultora? Sí. Lo que hicimos en la consultoría fue darle todo un roadmap completo de qué es lo que es necesario y pusimos en contacto a ambas empresas con los ejecutivos de cuenta pertinentes, con el equipo de compliance pertinente y se llevaron adelante los procesos. Sí. Vamos con otra. ¿Vos pensás que actualmente y más que nada en el futuro, porque lo que pasó, pero acá en adelante, ¿será más fácil o habrá más restricciones a la hora de abrir empresas en el exterior, siendo extranjero y claramente residiendo en tu país local? Perfecto. Yo creo que va a ser más sencillo. Mi opinión, por lo menos, en cómo se están dando las cuestiones entre los países y con la evolución de la globalización y Internet y todo lo demás, bajo mi concepto, va a ser más sencillo porque todo el tiempo nacen startups nuevas, todo el tiempo nacen fintech nuevas que proveen soluciones financieras. Entonces, lo que es constitución de sociedades y creación de una estructura financiera offshore, yo por lo menos bajo mi opinión personal, que si opinan diferente pueden poner en los comentarios claramente, yo opino que va a ser cada vez más sencillo. Tanto en Estados Unidos como por ahí Hong Kong, o por ahí, no sé, Inglaterra o... Sí. Lo que es Hong Kong, hoy en día hay diversas soluciones que te permiten, sin viajar y sin salir de tu casa, poder tener una cuenta, poder tener una sociedad. Ya lo hemos hecho con vos, de hecho, y con varios clientes que tenemos en conjunto. Así que sí, mi perspectiva es que todo va a ir siendo más sencillo con el paso del tiempo. Y por último, ¿te sorprende
la falta de información que por ahí hoy abunde hasta en los mismos profesionales del rubro, ya sean contadores, sean otros consultores? Ok, mira, es una pregunta polémica. Bien, yo voy a dar mi punto de vista personal basado en la experiencia que yo he tenido solamente, ¿sí? No quiero que crean que estoy globalizando a todos los profesionales, pero honestamente, sí, me he sorprendido. He estado con contadores, por ejemplo, que no tenían ni idea si una empresa de Estados Unidos tenía que pagar impuestos o no. He tenido clientes que abrieron su empresa en los Estados Unidos con contadores de Estados Unidos y terminaban pagando impuestos totalmente innecesarios. ¿Por qué pasa esto? Uno cree que dice, bueno, si yo tengo un contador, ya listo, estoy resuelto porque ya van a saber. Lo que sucede es que un contador entiende a la perfección sobre temas contables y fiscales de su país, no de países extranjeros y mucho menos la relación del país extranjero con el país de residencia, ¿sí? Algunos contadores, obviamente, no todos, pero hay algunos que sí va a entender un poco más porque se ha profundizado, pero yo te diría que la mayoría de los contadores que conozco no saben cómo se hace una empresa en el extranjero, no saben si tienen que pagar impuestos o no, qué papeles tienen que presentar, cómo es el proceso de compliance del banco, cómo es para sacar dinero y llevarlo a su país de forma correcta, por lo menos. Y lo digo con conocimiento de causa porque tengo varios clientes que son contadores y que me refieren a sus clientes para que nosotros lo hagamos por ellos, porque ellos no tienen la información. Entonces, eso ha llamado mi atención claramente. Personas que, como te digo, incluso uno dice, no, yo abrí mi empresa con un contador de Estados Unidos, entonces estoy seguro que está todo bien. Y termina pagando impuestos que no tenían que pagar, porque el contador aplicó conocimientos de un residente americano, justamente, en alguien que no aplica. Entonces terminó pagando cantidad de cosas que no tenía que pagar. Claro. Entonces, de ese lado sí me sorprendió bastante. Hace poco, de hecho, tomé una entrevista, no voy a decir con quién, pero tomé una entrevista con alguien que también se dedicaba a abrir empresas en Estados Unidos. Me dijo, yo también abro empresas en Estados Unidos. Ah, mira vos, bueno, bien. Mi empresa es XXX LLC. Ah, bueno, perfecto. Y esta persona no había declarado sus impuestos y no tenía idea qué formularios tenía que presentar. Así como también, bueno, al momento de hacer la transferencia para yo poder ayudarle, tuvo sus dudas sobre cómo transferir o cómo descargar los extractos del banco. Entonces, a mí por lo menos me sorprendió porque esta persona abría sociedades en Wyoming, LLCs en Wyoming y demás, pero cuando fuimos a la consultoría me hacía preguntas que me sorprendían. Así que sí. Creo que no estoy generalizando, pero hay de todo. Okay. Perfecto. Todo lo que estuvimos compartiendo acá, creo que es una información bastante completa. La gente, ¿dónde te puede buscar? ¿Dónde te puede encontrar? Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, ha sido un súper placer hablar con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, pueden encontrarme en Instagram como Gastón.Aldana, o tenemos también el canal de YouTube de Empresas Nexus, o también en nuestro sitio web de nexusoficial.usa, en el cual van a tener toda la información sobre el registro de empresas y también el contacto conmigo directo o con mi equipo para poder ayudarlos. Te agradecemos un montón el espacio por estar acá en este formato. Esperamos tenerte pronto nuevamente con otras preguntas, otra información, cualquier cosa que nos puedas dilucidar por fuera de la consultoría, que es de muchísimo valor porque estás en contacto con empresarios reales y situaciones reales, operaciones reales, y es lo que no está y lo que no abunda en internet y mucho menos en los canales de comunicación. Así que es un placer enorme tenerte acá. Ya sabemos cómo abrir una empresa, dónde, bajo qué términos, cómo es la situación impositiva, dependiendo del caso. Y bueno, esperemos seguir creciendo. Dale, muchísimas gracias. Un placer. Igualmente, amigo.